Acompáñame mientras me sumerjo en los secretos ocultos de la historia que nadie quiere que conozcas. ¿Podré descubrir la verdad detrás de estos eventos misteriosos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las historias que no aparecen en los libros de historia? Aquellas que han sido omitidas, escondidas y descartadas como si no fueran importantes. Estas historias tienen el poder de cambiar nuestra comprensión del pasado. Sin embargo, muchas veces se ignoran en favor de relatos más convencionales. Hoy vamos a explorar algunas de estas historias ocultas y descubrir los secretos que han permanecido en las sombras. La historia oficial versus la historia real. La historia que nos enseñan suele estar filtrada, organizada en líneas de tiempo ordenadas y estructuradas. Pero, ¿qué pasa con los eventos, las figuras y las culturas que no encajan en ese molde? ¿Qué pasa con las historias que son demasiado complejas, incómodas o controvertidas para ser incluidas en los libros de texto? Cuando solo confiamos en la historia convencional, corremos el riesgo de ver el pasado de manera incompleta. Dejamos de lado las experiencias de comunidades marginadas y perpetuamos una versión distorsionada de la realidad. Por eso, es importante buscar más allá de lo que nos cuentan. Las mujeres en la ciencia, que la historia olvidó. Tomemos como ejemplo a las mujeres en la ciencia. Durante siglos, muchas mujeres han hecho contribuciones cruciales al conocimiento humano. Desde Hipatia de Alejandría, una de las primeras matemáticas de la historia, hasta Lise Meitner, quien ayudó a descubrir la fisión nuclear, pero fue ignorada por el Nobel. Uno de los casos más impactantes es el de Rosalind Franklin, cuyos estudios fueron clave para descubrir la estructura del ADN. Sin embargo, el crédito se lo llevaron James Watson y Francis Crick. Rescatar estas historias es desafiar la falsa idea de que las mujeres jugaron un papel menor en la ciencia y darles el reconocimiento que merecen. Las chicas del radio o The Radium Girls, envenenadas y silenciadas. Una historia impactante pero poco conocida es la de las Radium Girls. A principios del siglo XX, cientos de mujeres trabajaban pintando relojes con pintura de radio, un material altamente radiactivo. Les decían que era seguro. Incluso les pedían que chuparan los pinceles para hacer trazos más finos. Años después, sus cuerpos comenzaron a desmoronarse. Sus huesos se volvían frágiles, sus dientes caían, y en la oscuridad, sus cuerpos brillaban levemente. Cuando comenzaron a enfermar y a exigir respuestas, las empresas negaron todo y ocultaron información sobre los efectos del radio. Gracias a su lucha, se establecieron leyes de protección para los trabajadores. Sin embargo, su historia sigue siendo desconocida para muchos. Las escuelas de asimilación indígena, un pasado oscuro. Otra parte de la historia que rara vez se cuenta es la de los internados indígenas en Estados Unidos y Canadá. Durante más de un siglo, miles de niños indígenas fueron arrancados de sus hogares y enviados a estas escuelas. El propósito era erradicar su cultura y asimilarlos a la sociedad occidental. No podían hablar su idioma ni practicar sus tradiciones. Muchos fueron maltratados, pasaron hambre y murieron sin que sus familias volvieran a verlos. Este capítulo oscuro sigue afectando a las comunidades indígenas hasta el día de hoy. Y, aunque apenas ahora se empieza a hablar de ello, durante décadas esta historia se mantuvo oculta. El experimento de sífilis en Tuskegee. Traición médica. Uno de los mayores escándalos médicos en la historia de Estados Unidos es el experimento de sífilis de Tuskegee. Desde 1932 hasta 1972, cientos de hombres afroamericanos fueron infectados con sífilis sin su consentimiento como parte de un experimento del gobierno.
Lo más aterrador es que, incluso cuando se descubrió que la penicilina curaba la enfermedad, los médicos no les dieron el tratamiento solo para ver cómo progresaba el mal. Este estudio continuó por 40 años antes de ser descubierto. A raíz de esto se implementaron nuevas leyes para proteger a los pacientes en estudios médicos. Pero el hecho de que esto haya ocurrido bajo la supervisión del gobierno sigue siendo una advertencia aterradora sobre lo que sucede cuando no cuestionamos la historia oficial. ¿Por qué importa conocer estas historias? Hoy hemos explorado solo algunos ejemplos de historias ocultas que han dado forma al mundo en el que vivimos. Desde los descubrimientos invisibilizados de las mujeres en la ciencia hasta los experimentos médicos inhumanos, estas historias desafían la versión oficial del pasado. Y es que la historia no es solo una colección de hechos, sino una herramienta de poder. Quienes controlan la historia controlan la narrativa. Por eso es tan importante cuestionar lo que nos han enseñado, preguntar, investigar y buscar la verdad más allá de los libros de texto. Porque al conocer el pasado en su totalidad, podemos entender mejor el presente y construir un futuro más justo. Antes de irte, gracias por acompañarme en este viaje por los secretos ocultos de la historia. ¿Qué otra historia crees que debería ser más conocida? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.